Como estudiante, ¿qué es lo más triste que has descubierto de tu profesor? En séptimo grado, tuve un profesor de historia llamado señor Andrews. Era famoso en toda la escuela por lo dura que era su clase. El señor Andrews no perdió el tiempo, esperaba que sus alumnos hicieran el trabajo que él les asignaba, sin atajos, y les asignaba mucho trabajo. Aunque su clase fue dura, el señor Andrews fue un gran maestro. Fue más allá del material del curso requerido, dando conferencias realmente largas pero animadas que hicieron interesantes las cosas más extrañas sin perder nuestra atención. Sabía lo que hacía, algo poco común entre los profesores de escuelas secundarias públicas. La historia era genuinamente su pasión y quería compartirla con nosotros. Todos los viernes sacaba su guitarra y nos cantaba canciones folclóricas tradicionales. Toda la clase cantaba y era un alivio del estrés de todas nuestras otras clases una vez por semana. Aún así, su política de asignar grandes cantidades de tarea lo hizo algo impopular. La mayoría de los estudiantes tenían sentimientos encontrados acerca de su clase, incluido yo mismo. Un día, de forma totalmente inesperada, nos tomamos un descanso de nuestro plan de estudios habitual. Esto se acercaba a finales de año. El consejero vocacional de nuestra escuela secundaria estaba en la sala luciendo sombrío cuando sonó la campana para señalar el inicio de la clase. Comenzó a decirnos lo amable que era el señor Andrews al hacer esto todos los años y que debíamos ser muy respetuosos. Se hizo a un lado y dejó que el señor Andrews comenzara a hablar. Una imagen de 3 jóvenes adultos aparecía en la pantalla frente a la clase. El señor Andrews nos dijo que esos eran sus 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Nos contó historias sobre sus hijos cuando eran pequeños y cómo a su hijo le encantaba el breakdance. Todos estábamos confundidos en este punto, pero sabíamos que esto era serio, así que escuchamos atentamente. Avanzó rápidamente hacia el futuro. Su hija mayor se iba a casar. Un miércoles, recibió una llamada de su hija, diciéndole muy seriamente que volviera a casa. Pensó que podría haber habido un pequeño problema en la planificación de la boda, así que no estaba demasiado preocupado. Pero cuando llegó a casa, vio un montón de coches de policía afuera. El señor Andrews entró en su casa y nos dijo que lo último que podía recordar conscientemente era que un oficial le decía: «Señor Andrews, encontramos a su hijo dentro de su casa, fallecido por lo que parece ser una herida de bala autoinfligida. Su hijo se quitó la vida». Andrews dijo que no notó ninguna señal de advertencia. Una semana antes de fallecer, su hijo le dijo a su padre que quería ir a la universidad para convertirse en profesor de historia. Después de su fallecimiento, se supo que tenía una prometida de la que nadie sabía nada, pero para ella también fue un completo shock. Durante todo el tiempo que el señor Andrews contó la historia de su hijo, estuve paralizada. No podía moverme ni emitir ningún sonido. Podía escuchar la emoción en la voz de mi maestra. Pude decir qué partes fueron las más difíciles de entender para él cuando se le quebró la voz y hizo largas pausas antes de continuar. Podía escuchar qué partes quedarían grabadas en su mente para siempre. Le resultó muy doloroso contar la historia, pero aún así se la contaba a sus alumnos todos los años porque quería que supiéramos los efectos que la autolesión tiene en una familia y una comunidad. Quería que supiéramos que podemos y debemos pedir ayuda. Siempre recordaré su historia. A partir de ese día, no sentí nada más que un absoluto respeto por el señor Andrews.